discusión que veníamos realizando anteriormente aplica al encuentro gravitacional entre dos cuerpos masivos. En este caso, teníamos que la ecuación de la trayectoria era P sobre R igual a 1 menos epsilon coseno de phi. Esta es la que llamamos ecuación 1, que es en polares y aplica tanto para caso con energía negativa como caso por energía positiva. Pero para el caso de energía positiva, que es el que hemos estado discutiendo, esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos escribir R a la menos 1, o sea, básicamente nomás le puse el exponente diferente. Paso dividiendo el P, sería 1 sobre P por 1 menos la excentricidad por coseno de phi. En realidad puede ser más menos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho, pero vamos a tomar el caso negativo. Y esto pues sería de esta forma. Ahora, lo que se hace es definimos una nueva constante C, que es igual a 1 entre P, pero acuérdense que la P era igual a... Habíamos dicho que la P era igual a el momento angular al cuadrado sobre mu alfa, y entonces nos quedaría que uno a la inversa de P, pues sería el inverso de esto, sería mu sobre alfa sobre L cuadrada. Entonces, bueno, aquí faltó este término. Bueno, y la excentricidad, pues ya sabemos, ¿no? Está dado por la raíz de 1 más 2 veces el valor absoluto de E por L cuadrado sobre mu alfa cuadrado, evidenciando que esto pues es positivo. Entonces, de esta forma, la ecuación que nos queda se puede escribir como R a la menos 1 es igual a C veces 1 menos la excentricidad por el coseno de phi. Y a esta ecuación le vamos a poner ecuación 11A. A la otra ecuación, esta de aquí, le vamos a poner 11B. A esta de aquí, C igual a mu sobre alfa sobre L cuadrado, le vamos a poner 11B. Y a esta de acá de la excentricidad le vamos a poner 11C. Entonces vamos a borrar las expresiones, vamos a quedarnos con las ecuaciones 11. Entonces borro esto. Y vamos a recortar estas ecuaciones para ponerlas acá arriba. Bueno, entonces estas son las expresiones que tenemos para la ecuación de la órbita, que nomás la hemos reescrito de otra manera. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora, vamos a discutir, es cómo aplican estos resultados al encuentro gravitacional entre dos cuerpos, ¿no? Entonces, la ecuación 11 representa el lado derecho de la hipérbola. Pero con origen en el foco derecho, como se muestra en la figura. Aquí, si ven a la derecha en esta figura 5.2, tenemos la órbita, que en esa sería caso, por ejemplo, viene la incidencia por aquí abajo. Vamos a ponerle con otro color, miren, por ejemplo, un color morado. Entonces, la partícula viene desde esta dirección, donde estoy poniendo la flecha morada. Y desde esta dirección parte y viene como en la dirección de la asíntota, dirigiéndose hacia el centro. Y debido a la fuerza gravitacional que ejerce una partícula en el punto F derecho, en el foco derecho, modifica su trayectoria para quedar con una dirección final arriba, aquí con esta otra flecha morada, ¿no? Y entonces este es lo que se conoce como pues, un proceso dispersivo, ¿no? Porque la partícula visita la región del potencial por un intervalo de tiempo y luego después pues se desaparece, ¿no? Entonces vamos a relacionar, vamos a suponer que, o sea, esto podemos escribirlo de otra manera. Fíjense, de hecho, aquí abajo en la 5.3 tenemos otra manera de verlo. Aquí está rotado. La partícula originalmente, aquí en el 5.3, viene desde infinito con una velocidad v infinito, o sea, mu veces v infinito. Aquí lo que estamos diciendo es básicamente el momento, ¿no? Fíjense, viene desde v infinito y si no estuviera el centro dispersor, de aquí abajo,
seguiría derecho, una línea recta, pues por las leyes de Newton, ¿no? La ley de inercia. Sin embargo, debido a la presencia de este centro dispersor, la partícula modifica su trayectoria, es acelerada, pues modifica su velocidad. Entonces, vamos a suponemos que la partícula se aproxima desde infinito, que las partículas... En realidad vamos a describirlo como si uno estuviera fijo, ¿no? Porque estamos haciendo esto de la masa efectiva, ¿no? Supongamos que las partículas se aproximan desde infinito con velocidad relativa v infinito. Y parámetro de impacto. El parámetro de impacto es el v. Eso yo te voy a hacer la definición, ¿no? Porque si se fijan, esta v que lo voy a poner en rojo, la voy a evidenciar con color rojo, que es lo que habíamos hecho en el video anterior. Fíjense, la distancia de la asíntota. Ay, aquí borré esta cosa. Vamos a poner aquí. La distancia de la asíntota. No está de color rojo. De la asíntota de manera perpendicular al foco da esta región. Y si habíamos formado este triángulo, lo que analizamos en el video anterior. Esta distancia es la distancia AF. Es la misma que se mantiene en infinito entre estas dos rectas, ¿no? O sea, digamos, esta sería la misma que acá. Y esto ya habíamos mostrado que es B, entonces, pues básicamente la misma distancia. Entonces, como el B, pues a eso se le conoce como parámetro de impacto, que es la distancia entre la línea horizontal que tú seguirías si seguirías derecho y y otra paralela, pero que pasa por el centro dispersor, ¿no? O sea, esta distancia es el B, es el que se conoce como parámetro de impacto. Parámetro de impacto. ¿Ok? O lo que mismo es la distancia entre la asíntota y el centro dispersor. La asíntota, es decir, si uno trazara desde el origen una línea que va a la partícula muy lejos del centro dispersor, esa línea recta sería la asíntota, ¿verdad? Entonces vamos a... Bueno, ese es el parámetro de impacto B. Entonces, ahora, fíjense que debido a este problema ya sabemos nosotros que hay dos cantidades conservadas. Esas dos cantidades conservadas, ¿cuáles son? Las dos cantidades conservadas son la energía. La primera es la energía. Y fíjense que la energía es la misma en todo tiempo. En particular, es la misma en infinito, cuando la partícula está muy lejos del centro dispersor. Entonces, en ese caso, porque así construimos la constante del potencial, la energía potencial es cero, porque acuérdense que el potencial en este caso va como 1 entre R, entonces si R tiende a infinito, pues eso diverge, va a cero, entonces la única contribución es la energía cinética. Y la energía cinética, pues si sabemos que la velocidad es infinito y tiene una masa efectiva μ, entonces la energía es 1/2 de la masa efectiva por V infinito al cuadrado. ¿Okay? Esto vamos a ponerle ecuación 12A. Y la otra cantidad conservada es el momento angular, que también se conserva para todo tiempo, en particular cuando estás infinitamente lejos. Y entonces la cantidad de esta es el valor absoluto de R cruz P. Entonces, esto es cuando, por ejemplo, estamos en infinito, lo único que va a quedar la B y la P. La B y la P son paralelos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, pues este sería como, pues por definición, ¿no? Es igual a R, la magnitud de R, la magnitud de P, por el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, eso es lo que ocurre. Sí, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre ellos. Pues este ángulo le puedo poner ángulo phi, digamos. ¿Qué le ponemos a este ángulo? Le vamos a poner ángulo... no sé cuál ángulo le puedo poner. Teta. Espero que no hayamos usado un teta antes.
No, sí, vamos a utilizarlo después. No sé, omega, por lo pronto, ok, nomás. Pero entonces, este omega lo vamos a tener. Fíjense, entonces es el R es la distancia del foco a la partícula, ¿no? Así, bien lejos, digamos aquí. Ese sería el R. Y el P, pues es la velocidad que viene acá. Estoy pintándolo en azul aquí en la figura, ¿sí lo ven? Entonces, o sea, la componente de R paralela a P, esa va a dar 0 por el producto cruz. Entonces solamente queda componente de R perpendicular a P. Pues que sería básicamente esta, que es precisamente, esta que estoy dibujando, que es precisamente B. O sea, porque es la parte perpendicular a P de R, por la naturaleza del producto cruz. Entonces, pues, al final este producto cruz nos da... Ah, aquí es seno, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Esto debe ser un seno. Vamos a borrarlo. Entonces nos da el seno del ángulo omega. Entonces este ángulo nos da que el cateto opuesto nos va a dar así. Básicamente es mu b por la magnitud del momento, que sería mu por b infinito. Entonces esta ecuación es la 12b. Bueno, voy a borrar esto para que nos quede limpia la figura. Ajá. Entonces, voy a borrar aquí. Al final decíamos que nos da R, bueno, no es mu b infinito por el parámetro de impacto B. Y esto es la ecuación 12b. Listo. Entonces, con estas dos cantidades podemos reescribir el epsilon o la excentricidad. Si en la ecuación 11c sustituimos lo que vale la energía, entonces así la excentricidad es igual a la raíz de 1 veces, es 1 más 2 veces la energía, que sería 1/2 de la mu por b infinito al cuadrado, por l cuadrado, que sería mu b infinito por b al cuadrado, sobre mu alfa al cuadrado. Vil sustitución, ¿no? En ecuación 11c. Entonces esto nos daría que la epsilon o la excentricidad es igual a la raíz de 1 más... Aquí, ¿cómo nos quedaría? Esto es b infinito. Ajá, ¿estamos bien? Entonces me quedaría b infinito cuarta, ¿verdad? Y el 2, este 2 se va a ir un 2. Entonces nos va a quedar b infinito cuarta. Una de la mu se va a desaparecer. Nos va a quedar nada más una mu. Arriba, cuadrado. Y la alfa cuadrado. Entonces, permítanme escribirlo así. Es b infinito al cuadrado por b grande, perdón, sobre alfa, te va a quedar cuadrado y le voy a poner un mu aquí abajo. Todo esto al cuadrado raíz. Esta es mi ecuación 13. Entonces vamos a organizar las ecuaciones de esta forma. Bueno, voy a borrar aquí arriba. Voy a borrar estas ecuaciones. Si las necesitamos, las mandamos llamar, pero por lo menos este texto sí lo puedo borrar. Entonces voy a borrar esto. Bueno, entonces voy a cortar esto. Si necesitamos más espacio lo borramos más adelante. Bueno,
Entonces, la expresión que estamos considerando sería... O sea, llegamos a esta fórmula para la excentricidad, ¿no? Que está, ya fíjense que ahora la excentricidad está en términos de parámetros físicos, ¿no? O sea, tú me das la velocidad con la que viene la partícula y el parámetro de impacto, es decir, el parámetro de impacto B, que al final por 12B caracteriza el momento angular con lo que viene la partícula. O sea, si tú venías exactamente en la línea dirigido totalmente hacia el centro dispersor, pues B sería 0 y bueno, entonces básicamente es una colisión, ¿no? Así. Pero si no, si tienes una diferencia, un desalineamiento respecto al origen, al foco dispersor, entonces te genera un momento angular y entonces tendrías una excentricidad diferente de 1. Y entonces lo que va a ocurrir en este caso es que vas a tener un acercamiento máximo a la partícula. No lo tocas a la partícula, sino es un acercamiento máximo, que sería, vamos a dibujarlo con un color naranja. Fíjense, la distancia, cuando está más cerca la partícula que sigue la trayectoria hiperbólica con respecto al centro dispersor, pues básicamente es en la horizontal. ¿Se fijan? Es en esta distancia, lo estoy pintando naranja. Esta que está aquí, ¿no? Lo voy a pintar todo naranja. Esta distancia que estoy dibujando acá sería la distancia R mínima, ¿no? Entonces vamos a relacionarlo. Pues la R mínima, más aún, vamos a ponerle así. La distancia de máximo acercamiento la podemos poner en términos de parámetros físicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a tener... imagínense que tuviéramos la Tierra y viniera un asteroide a colisionar con la Tierra, nos importaría bastante cuál es el R mínimo, ¿no? Porque si el R mínimo es más pequeño que el rayo de la Tierra, pues seguramente nos va a pegar, incluso un poquito más porque se varía algo de la atmósfera. Entonces nos interesa, es un parámetro importante, digamos, en las condiciones físicas de una colisión de este tipo. Entonces el radio mínimo, es decir, la distancia de máximo acercamiento, pues de aquí lo podemos ver, ¿no? Sería la F, que es la distancia al foco, F menos la A minúscula, que la A minúscula pues es la distancia al origen, ¿no? Que estamos poniendo aquí, F menos A, que está de esta construcción geométrica que hicimos. Sin embargo, nosotros sabemos que F y A están relacionadas, son igual a la excentricidad. F es igual a la excentricidad por A, entonces esto es la excentricidad menos 1, todo multiplicado por A. Y además nosotros podemos relacionar, sabíamos, pues voy a ponerlo acá en otro color aparte, por ejemplo en este color, es que también tenemos que la B es igual a veces la raíz de la excentricidad al cuadrado menos 1, que es lo que demostramos en el video anterior. Entonces, por esta razón, podemos escribir esta expresión como la excentricidad menos 1 sobre la raíz de la excentricidad al cuadrado menos 1, todo por B. Y entonces, bueno, aquí pues la excentricidad menos 1 pues es por diferencia de cuadrados. Nos queda entonces que el R mínimo es igual a la raíz de la excentricidad menos 1. A ver, dame un segundo. La excentricidad menos 1 sobre la excentricidad más 1 por veces, ¿no? Voy a borrar esto. Ay, la excentricidad por B. Entonces, he relacionado el radio mínimo con la excentricidad de la trayectoria y con el parámetro de impacto B. A esta ecuación le voy a poner ecuación 13. Voy a ponerle 13B, porque ya pusimos una 13 aquí arriba. Entonces, el conocimiento de V infinito y B determina V, bueno, determina el radio mínimo. Entonces,
Fíjense, si R mínimo, bueno, vamos a analizar cómo se comporta este R mínimo. ¿Qué podemos saber aquí? R mínimo. Porque la excentricidad está relacionada también con la V infinito. Vamos a tomar como parámetros libres la velocidad V infinito y V el parámetro de impacto. Entonces, fíjense, debido a las ecuaciones 13 nos vamos a poder determinar cómo cambia el R mínimo respecto a esos dos parámetros, ¿no? La velocidad con la que viene la partícula y el parámetro de impacto, es decir, el desalineamiento con la dirección estar directamente dirigido al centro dispersor. Entonces, si decimos que V infinito aumenta, debido a ecuación 13, podemos ver que esto implica que la epsilon aumenta, ¿verdad? Entonces, si la epsilon aumenta, sí, ¿verdad? Si aumenta la infinita, sí, porque eso haría que V infinito fuera más grande, y entonces la epsilon es más grande. Lo podemos poner aquí, ¿no? Si la epsilon es más grande, la R mínima aumenta también, ¿no? R mínimo aumenta. Creo que sí, ¿verdad? Porque esta cosa, quizás habríamos que sustituirlo para ver la expresión directamente. Pero tiene todo el sentido físico, ¿no? Porque si tú vas más rápido, pues es más probable que seas menos deflectado. Entonces, eso es lo que ocurriría. Si vas más rápido, estás menos deflectado. Y entonces aumenta. Muy bien. Ahora, la otra expresión es si el radio, si la B tiene infinito también, ¿no? Pues claro, ¿no? Y si la B aumenta, el R mínimo, eso es más directo, ¿no? Aumenta. Pues claro, porque si lo tiras más lejos a la asíntota con respecto al centro dispersor, pues uno esperaría que también la órbita fuera menos deflectada y el radio mínimo es más grande porque estás más lejos, digamos. Y entonces esto se vuelve interesante. Ahora, hay otro parámetro que es importante en la curva. Generalmente lo que nos interesa no tanto es el radio mínimo. Por ejemplo, para colisiones entre planetas y sobre todo si vivimos en el planeta, pues sí nos interesa el radio mínimo. Pero a veces lo que queremos ver es el ángulo deflectado. Es decir, tú vienes con un cierto ángulo y al final qué tanto modificaste esa trayectoria, digamos. Y eso está caracterizado por el ángulo de deflexión. Entonces, a veces lo que le interesa es eso. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión. Entonces voy a borrar estos términos, esas expresiones. Entonces, lo que logramos al fin y al cabo después de este análisis es encontrar o parametrizar el radio mínimo en términos de las cantidades B infinito y B. Y de hecho todas las cantidades físicas, geométricas que teníamos antes, las hemos relacionado con dos parámetros. Y esos parámetros son el B infinito, la velocidad con la que viene la partícula, y el parámetro de impacto con el que estás enviándola. ¿Okay? Bueno, vamos a borrar estos términos y vamos a seguir ahora con caracterizar la trayectoria mediante el ángulo de deflexión. O sea, vamos a recuperar esta cantidad conocida como el ángulo de deflexión. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a... En este caso, fíjense, el ángulo de deflexión en la figura 5.3 va a ser, si tú vienes en esta dirección y al final terminas en esta otra dirección, pues el ángulo deflectado va a ser teta. Ángulo de deflexión. Entonces es el que nos interesa poner en términos de las constantes. Velocidad infinito, parámetro de impacto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Okay.
para algunos propósitos, el aspecto más interesante de la trayectoria es el ángulo de deflexión. Total. Medido. Todas las notas están disponibles en medido desde la dirección inicial. Las notas, les digo, van a estar disponibles en el Classroom y en el Blackboard, ¿no? Entonces vamos a decir sea gamma la dirección de las asíntotas. Entonces yo me doy cuenta que si esto es cierto, si la dirección de las asíntotas es gamma, o sea, aquí en la gráfica dice alfa, ¿no? Pero vamos a borrarle y vamos a ponerle que sea gamma. Ok, entonces vamos a poner el borrador. Vamos a que sea más pequeño el cuadrito, más o menos como por ahí me parece bien. Entonces vamos a borrar esto. Entonces la dirección de las asíntotas le vamos a poner gamma. Entonces esta sería gamma, 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 gamma. Entonces en la figura esta que hemos rotado, se fijan, aquí lo rotamos, hemos puesto como la dirección de incidencia horizontal en la parte de abajo. Entonces llegas en esta dirección con momento mu b infinito y te modifica la trayectoria y te detectas un ángulo θ. Entonces aquí las asíntotas tendrían, o sea, el phi m es la gamma, ¿no? Entonces esta sería nuestra gamma, serían las phi de m. De tal forma que yo puedo escribir la siguiente ecuación. Fíjense que esta curva que está punteada y le voy a poner como recta, no es una recta, es una recta, digamos. Esta asíntota, pues define una recta y por tanto el ángulo de esa recta son pi, ¿no? Entonces, pi, el ángulo pi, que es esa recta, es igual a 2 veces gamma más θ. De tal forma que yo puedo escribir el ángulo de deflexión como pi menos 2 veces gamma. ¿Ok? Entonces, ahora, nosotros tenemos que, habíamos mostrado en el video anterior que coseno de gamma es igual al inverso de la excentricidad. Así, si imagínense que yo escribo la cotangente de θ. Esto, la cotangente de θ, pues ¿quién es θ? Cotangente sería pi menos 2 gamma. Ahora, por las propiedades de la cotangente, esto es básicamente, acuérdense, la cotangente, pi menos gamma es como es el ángulo complementario, se dice, con respecto a θ, porque los dos suman pi. No sé si se dice complementario o suplementario, creo que es complementario. Entonces, eso es igual a la tangente del gamma, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí. Esto lo puse, me equivoqué aquí, ¿no? Vamos a ponerle que esto sea cotangente. O sea, entonces sería, vamos a hacerlo suplementario. Entonces voy a ponerlo así, de esta manera, porque si la expresión es para lo suplementario, no es para... O sea, los que suman 90. Entonces voy a escribirlo así. Pi medios es igual a gamma más θ sobre 2. Creo, ¿verdad? Así. Ajá. Entonces, cotangente de θ sobre 2 es igual a cotangente de gamma. Oh, no. Pi medios menos gamma, ¿no? Voy a borrarlo aquí. Voy a borrar esto, a ver. Lo voy a escribir así. O sea, θ sobre 2 es igual a pi medios menos gamma. Y ahora sí ya, son suplementarios, ¿verdad? Creo que sí se dice cuando suman 90 grados, porque, o sea, suman pi medios. Y entonces es pi medios menos gamma es igual
Ahora sí, a la otra función trigonométrica de la cotangente, pues es la tangente de gamma. Y la tangente de gamma, pues podemos definir un triángulo con esta expresión. O sea, si el coseno, entonces hay un triángulo que tiene un ángulo gamma, que es igual, que tiene una hipotenusa epsilon y un cateto adyacente 1, y esto es igual a la raíz de 1 perdón, es epsilon, ¿no? Epsilon cuadrado menos 1. Entonces, la tangente pues sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería igual a la raíz de epsilon cuadrado menos 1. Ajá, a esta ecuación le voy a poner 14. Entonces, la cotangente de 1/2 de teta es igual a la raíz de epsilon cuadrado menos 1, que es la ecuación 14. Ahora, usando la ecuación 13, ¿verdad? Usando ¿qué? La ecuación 13, que les recuerdo que era la fórmula para la excentricidad, que nos decía que la excentricidad, o sea, la voy a poner aquí 13, que la excentricidad es igual a 1 más v infinito al cuadrado. Ajá. B infinito al cuadrado, b al cuadrado sobre alfa sobre mu, todo raíz. Yo puedo sustituir esa en la 14, y entonces epsilon cuadrado pues es quitar la raíz a este, menos 1 se va el 1, y nos queda la raíz de este término. Entonces nos queda que la cotangente de 1/2 de teta es igual a b infinito al cuadrado por b sobre alfa sobre mu. Y esta es la expresión para el ángulo de deflexión, porque este sería la arco cotangente, ¿no? Entonces, en los límites, en el límite, cuando teta tiende a 0, sí, ¿qué pasa, no? Esto es, o sea, teta tiende a 0 si el b infinito por b es muy grande, ¿no? Por la fórmula de la cotangente, y el teta tiende a pi medios, si, o sea, 90 grados, no 180, o sea, regresa, si b infinito sobre 2 es pequeño. Muy bien. Entonces hemos caracterizado pues la respuesta, o bueno, cuando llega una partícula, cuando se dispersa, el ángulo de dispersión está dado por esta fórmula que está aquí, que es, digamos, muchas veces el resultado que uno quiere encontrar. Más adelante vamos a relacionarlo para órbitas más generales, pero eso lo voy a hacer en un video posterior.